Muy buen día a todos los televidentes de su canal católico Utzig Ajao, Palabra de Dios, todos los que nos ven también por YouTube. Estamos, pues como cada martes, motivando para que, como fiel cristiano laico, cumplan con su misión. Una misión que es un deber, una obligación que viene desde el bautismo. Hacer de su casa una casa y escuela de la palabra. Esto es, enseñar a los hijos, educarles en la fe, enseñándoles los mandamientos y a seguir los consejos de Jesús. En definitiva, hacerse y ser y hacer discípulos misioneros de Jesús. Por esto el instrumento que tenemos y el que vamos motivando a realizar es esta escuela de la palabra con las pautas o puntos principales que nos ofrecen los últimos documentos de la Iglesia. Y hemos visto ya que hay que empezar con una lectura de la palabra de Dios, si es posible desde el domingo, la lectura del Evangelio, del texto del Evangelio, de que se realiza el domingo. Bien, ahí tienen sus Biblias o ahí tienen pues la Liturgia Enseñad, que es un instrumento también que se puede usar en las casas. Bien, y ahora vamos a hablar respecto al querigma, que es el punto más importante, central. El querigma es muy sencillo, es muy fácil, pero hoy vamos a dar una información acerca de qué es el querigma y qué no es. Primero y ante todo, pues darles muchas gracias, ¿sí?, por seguir este impulso del Espíritu, y ya pues sé que se están reuniendo en casas, en las familias, y entonces pues esto es una buena nueva, es una buena noticia, pues que empecemos a tomarnos pues en serio lo que la Iglesia misma nos pide. Reunirnos como familia es una parte fundamental, juntarnos. Bien, ahora vamos a ir madurando respecto a cómo hacer una escuela de la palabra, y sobre todo con este punto que es el más importante de todos, el querigma. Bien, entonces una escuela de la palabra no es una formación, no es una catequesis, no es un reunirse para saber más cosas, no es estudiar la Biblia, sino que es otra cosa completamente distinta, como vamos a ver. Se encuentra conmigo Tono, que es el que nos está ayudando para que en cada familia, en cada hogar, sea una verdadera escuela de la palabra. Pues muy buenos días, amigos y compañeros. Pues estos programas nos sirven pues para ayudarnos a cómo lo debemos de hacer en la casa. Entonces pues hoy vamos a hablar de pues como lo más importante que es tener una bonita experiencia de Jesús, tener un encuentro con Él. Entonces pues dispongámonos, y también ahí sería muy bueno también pues que se vayan apuntando pues algunas de las citas que se van diciendo acá, o apuntando algunas de las pues digamos oraciones o frases que se van comentando acá, pues para después pues esto nos puede ayudar a hacerlo mejor. Muy bien, entonces vamos a distribuir este tema desde la enseñanza o magisterio de Juan Pablo II, primero, siguiendo con Benedicto XVI, el documento Aparecida y el plan pastoral ofrecido por el Papa Francisco. En la alegría del Evangelio, Evangelii Gaudium, pues como objetivo se trataba de invitar a todos los fieles cristianos a una nueva etapa de evangelización. Una nueva etapa que tiene que partir de la alegría propia del Evangelio, es decir, del encuentro personal con Jesús. Y esto es lo que significa el querigma. La alegría del Evangelio comunicada a partir de un encuentro personal con Jesús. Eso es el querigma. La nueva etapa de la evangelización empieza con el querigma, un encuentro personal con Jesús
desde la alegría de habernos encontrado personalmente con Él. Y también este documento nos invita y nos señala, nos indica caminos y estilo propio del evangelizador. Y el primer evangelizador, los primeros evangelizadores, los primeros transmisores de la fe son papá y mamá, pues indica caminos y estilo de los evangelizadores para la marcha de la Iglesia en los próximos años. Bien, esto es el objetivo. Pero claro, el Papa Francisco no se lo sacó de la manga y dijo, qué idea más genial. No, esto ya viene de mucho atrás. Por eso hemos de fundamentar bien. Ahora, nos hemos reunido un día, una noche, una tarde, una mañana, cada uno cuando pueda. Está toda la familia, papá, mamá. Muy importante, si no están los hijos, pues de nada sirve. Ahora, si no tienen hijos, pues esposo y esposa y listo. Pero lo más importante, la escuela está pensada para la educación de los hijos en la fe. Entonces esto es lo fundamental. Si no están los hijos, no, es que ellos no saben. No, entonces eres tú el que no sabe. Si no, tiene que estar toda la familia. Si no tienen hijos, pues esposo y esposa, los dos juntos, y hacen la escuela. Cuando tengan el primer niño, aunque sea un bebé, ya tienen que empezar la escuela. Esto es fundamental para tomarnos en serio la transmisión de la fe de los papás hacia los hijos. Bien, entonces dicho esto, ya estamos unidos, ya estamos juntos, hemos tomado la palabra de Dios, la Biblia, la hemos llevado de una parte de la mesa quizás a la otra con pues alzada, hemos ido cantando el aleluya, aleluya. Después hemos puesto en un ambón o en una mesa especial la palabra de Dios, quizás con una candela, una veladora prendida, bien, o una lucecita, y entonces se toma la palabra y se dice, del Evangelio según San Mateo, Marcos, Lucas y Juan, el que se lea en ese momento. Se lee la palabra de Dios, en ese momento todos de pie, y entonces al final se dice, palabra del Señor. Y todos contestan, gloria a ti, Señor. Entonces se pone la Biblia o el ítem enseñad, pues en esa mesa donde está la candela o donde está la veladora, y todos se sientan. Y en ese momento empieza el querigma, directamente, ¿sí? Esto es bien importante. Y ahora vamos a fundamentar el querigma. Para entender qué es, hemos de entender qué no es. Cuál es nuestra práctica cotidiana y qué es lo que hemos perdido quizás. Vamos a empezar con Juan Pablo II, que fue el primero en hablar al respecto. Y esto lo tenemos que tener muy claro. Primero, dice claramente, sobre todo en el Evangelio de la Vida, en los primeros números, dice así, el Evangelio no es una formación. El Evangelio no es una reflexión. No es un pensamiento. Ni siquiera el Evangelio es un mandamiento para sensibilizar conciencias y así poder ser mejores cada día, poder ser buenos. El Evangelio no es un libro de autoayuda, no es un libro para uno pues mejorarse cada día y ser mejor, no. Sigue diciendo el Papa Juan Pablo II, el Evangelio tampoco es una promesa ilusoria de un futuro mejor. El Evangelio no es y no pregona una sociedad mejor para un futuro, no. Y aquí viene el querigma. Si hasta ahora hemos pensado que el Evangelio es una reflexión, es una catequesis, una formación, es saber cosas, es un estudio bíblico, o es un mandamiento, o es ser buenos, o ser cada día mejores, o el Evangelio es, viene algo mejor en un futuro, pues entonces estamos equivocados. Bien, ahí hay que cambiar y hay que empezar esta nueva etapa que nos dice Francisco. Pues Juan Pablo II dice, el Evangelio es una realidad, es un hecho, es un acontecimiento y es una realidad concreta.
personal. Yo escucho a Dios que me habla, yo siento y experimento su amor, y eso me lleva a quererle responder y a quererle amar con el mismo amor con el que soy amado. Bien, esto es el Evangelio. El Evangelio, en definitiva, es reconocer, dice el Papa Juan Pablo II, que ese con el que estoy hablando es el único camino, la única verdad y la única vida. Ya no tengo otro camino, ya no hay otro camino, ya no hay otra verdad y ya no hay otro estilo ni forma de vida. ¿Por qué? Porque yo soy. Eso no es una reflexión, eso es una persona que se está presentando, de tú a tú. Por eso, el encuentro personal con Jesús me da una vida original y diversa. Y entonces empiezo a ser manifestación de Dios. Concluye Juan Pablo II diciendo: la plenitud de vida, es decir, ¿cómo sé yo que he tenido un encuentro personal con Jesús? La plenitud de vida se da cuando sigo a Cristo. Es decir, cuando ya no tengo otro camino, sino ir detrás de Jesús. Ya no tengo otra verdad que aprender, sino escuchar a Jesús y hacer lo que Él me dice, aprender de Él. Y ya no tengo otra forma ni estilo de vida, sino la mismísima vida de Jesús. Es lo que dice San Pablo: ya para mí la vida es Cristo. Es decir, reproducir la imagen del Hijo. Y por eso dice también Juan Pablo II, es el remedio a toda idolatría. Y entonces ya no tengo otro maestro, otro guía, otro director, otro padre, más que Cristo. Por lo tanto, el querigma lo que tiene que provocar es esto. Esto es el querigma y esto es lo que provoca el querigma. Si no provoca eso el querigma, si se reduce a una formación para saber más, o una reflexión, o escuchar un mandamiento, o una ética, o unas normas para ser mejores y para sensibilizarnos, para tener un sentimiento más o menos humano, solidario, eso no es el querigma. El querigma es un encuentro personal con Jesús que me da un horizonte completamente nuevo a mi vida y hace que oriente mi vida radicalmente, de forma distinta a cómo la he orientado hasta el día de hoy. Por eso, la exclamación: para mí la vida es Cristo, nadie más, nada más. ¿Por qué? Porque ese Jesús con el que me he encontrado es el Señor, es el Hijo de Dios vivo. No es encuentro con una idea, no es una doctrina, no es un mandamiento, es que es Dios mismo que personalmente se acerca, me mira para que yo le mire, me ama para que yo le ame y, conociendo el amor, ame como Él. Bien. Y culmina Juan Pablo II, porque ahora estamos viendo los fundamentos de Juan Pablo II, diciendo: miren, la existencia en este mundo, la existencia en esta tierra, es la primera condición necesaria para obtener otra vida distinta. Es decir, la existencia terrena es el inicio de una vida encaminada a la comunión con Dios, a ser uno con Dios, a la vida divina. Y esto es lo que me da el sentido único, último y definitivo a cada momento y cada circunstancia que vivo y a la globalidad de mi vida. Por lo tanto, esto es lo que Juan Pablo II dice respecto al Evangelio, y que a veces pues se ha olvidado y se cree que
es transmisión de una serie de doctrinas, de unos mandamientos, de unas normas, portarse bien, ser mejores cada día, y eso ha perdido la esencia del Evangelio. Ya no es Evangelio, ¿verdad? Ya es otra cosa. Y entonces a la gente le cuesta. Hay que sentarse para aprender, hay que ver, es que yo no sé, hay que estudiar, voy a estudiar y voy a saber más cosas y tal, pero es que tengo tantísimas cosas que hacer, dicen algunos, es que ¿cómo voy a hacer yo una escuela de la palabra en mi casa si tengo trabajos, tengo los estudios, ¿ves? Tú entiendes el Evangelio como un pegote, como una reflexión, simplemente como una formación, y no tienes tiempo para una doctrina, para un mandamiento. Ahora, si tú sabes y si tú entiendes que es la persona de Jesús, que el Evangelio es no una idea, no una reflexión, sino es mi vida, mi verdad, mi camino, cómo cambia, ¿verdad? Todas estas cosas. Benedicto XVI, profundizando justamente esto, es más punzante, y es más... diríamos, da más palo que Juan Pablo II y Francisco juntos, es decir, que nos advierte y nos exige. Y dice así: el Evangelio no se puede reducir a un bagaje, a un elenco de normas o prohibiciones. Muchas veces las sectas evangélicas y también católicos dicen, ¿qué es el Evangelio? El Evangelio es no emborracharse, no adulterar, no robar, no matar, no cometer adulterio, no desear la mujer de tu prójimo, no, y estás obligado a... Eso no es el Evangelio, eso es una serie de normas que te obligan y te oprimen, ¿verdad? El Evangelio es otra cosa, por lo tanto, el Evangelio no se puede reducir a esto. Bien, primero. Y después explica varias cosas importantes, que después acá, pues, vamos a ver si Tono pues las puede desarrollar un poco, ¿bien? Pero es que es muy fuerte, Esto también está tomado del documento Aparecida, de las frases que dijo Benedicto XVI en la introducción. Dice así: el Evangelio no se puede reducir a una práctica de devociones fragmentadas. ¿Qué significa eso? Para ser muy más concretos, por ejemplo, hay gente acá en la parroquia de Almolonga que piensa que el Evangelio, entre comillas, es celebrar la fiesta patronal de San Pedro. Eso es una práctica de devoción fragmentada. Y entonces no viene a misa ningún domingo, y no participa en nada, y su casa no es casa ni escuela de la palabra, pero al llegar la fiesta patronal, la fiesta de San Pedro, ahí sí, y ahí llora y muestra su devoción y muestra, es que San Pedro, qué grande y tal, lo que fuera. Pues eso es mezquindad, hipocresía, y eso pues no es el Evangelio, primero. Segundo, no se puede reducir el Evangelio a una adhesión selectiva y parcial de las verdades de fe. Es que yo creo, por ejemplo, que es lo típico de acá, porque yo quiero concretar, yo creo en la providencia de Dios. Yo creo que Dios me da de comer, me da de vestir, me asegura el mañana, me asegura el futuro, etcétera. Bien, pero que el Evangelio me diga que toda mi vida pues tiene que ser una vida de pobreza en espíritu, de mansedumbre, de humildad, a eso no. Mientras yo pueda recibir de Dios su providencia y me alimente y me dé salud y prosperidad, eso sí que creo, tengo fe en eso, pero en las otras verdades de fe, ahí ya no. Que yo soy hermano y me tengo que comprometer con mi hermano, no, ahí ya no, ¿verdad? Entonces, cuidado con eso. Tercero, reducir el Evangelio a una participación ocasional en algunos sacramentos. La gente no viene a nada, ni a misa a nada, pero cuando llega la boda, ahí está.
¿Desde cuándo no te confiesas? Pues desde la primera comunión, te dicen a lo mejor, ¿no? O cuando llega un bautizo, pues me han hecho padrino, yo no participo en nada, ni en la iglesia ni nada, pero ahí sí que voy, ¿verdad? Es decir, simplemente vas a algunos sacramentos de forma ocasional. No vas a misa los domingos, pero cuando hay un bautizo o cuando hay una boda, vas por compromiso. Como diciendo, pues es una ocasión social, para hacer sociedad nada más. Pues eso tampoco es el Evangelio. Tampoco es repetir principios doctrinales. Dios creó el mundo, hizo el cielo y la tierra y tal, lo que fuera, leer el catecismo. Eso no es el Evangelio. Repetir principios, repetir doctrinas. Y tampoco es el Evangelio ni el moralismo blando, es decir, bueno, sí, pues los protestantes prohíben emborracharse, ¿verdad? Pero aquí nosotros, entre católicos, pues lo podemos hacer, no somos fanáticos, ¿verdad? Entonces, de vez en cuando, pues ir a tomar unos tragos tampoco pasa nada, de vez en cuando ir al prostíbulo, de vez en cuando ir a divertirse malsanamente, tampoco pasa nada. Dios es bueno, Dios es misericordioso, y Dios nos perdona, y Dios nos tolera, y me ama, como dice esta desgraciada Glenda, ¿verdad? Me ama siendo yo y estando yo en pecado. ¿Por qué? Porque Dios es bueno, ¿verdad? Y listo. Moralismo blando. O tampoco moralismo crispado, de los que dicen, tú eres un borracho y te vas a condenar y te vas a ir al infierno, típico en protestantes, ¿verdad? Tú eres un adúltero y siempre pues señalando y juzgando, ni un moralismo blando ni un moralismo crispado. Y después de este contexto de decir esto, dice lo siguiente, podemos verlo en el documento Aparecida, en el número 12, ¿bien? Entonces leemos porque lo dice así: no resistiría a los embates del tiempo una fe católica reducida a bagaje, a elenco de algunas normas o prohibiciones, a prácticas de devoción fragmentadas, adhesiones selectivas y parciales de las verdades de la fe, a una participación ocasional en algunos sacramentos, a la repetición de principios doctrinales, a moralismos blandos o crispados que no convierten la vida de los bautizados. Y sigue diciendo, y esto está tomado al pie de la letra de Benedicto XVI, nuestra mayor amenaza es el gris pragmatismo de la vida cotidiana de la Iglesia, en el cual aparentemente todo procede con normalidad, pero en realidad la fe se va desgastando y degenerando en mezquindad. Sigue diciendo el número 12, a todos nos toca recomenzar desde Cristo, reconociendo que no, esto tenemos que aprenderlo de memoria, no se comienza a ser cristiano por una decisión ética o una gran idea, sino por el encuentro con un acontecimiento, con una persona que da un nuevo horizonte a la vida y con ello una orientación decisiva. Es decir, ya no tengo otra orientación, ya no tengo otro horizonte, hay una conversión real. Por lo tanto, no es una ética, una gran idea, sino el encuentro con una persona, un acontecimiento que da un nuevo horizonte a la vida, último y definitivo, así lo llama Juan Pablo II, y con ello, sigue diciendo Benedicto XVI, una orientación decisiva. Y entonces acá pues tenemos claramente pues lo que tanto Juan Pablo II y Benedicto XVI nos pusieron como fundamento y cimiento de lo que pide ahora Francisco, ¿verdad? Una nueva etapa de evangelización desde el querigma, desde este encuentro personal con Jesús. Si convertimos las escuelas en una formación, en un estudio bíblico,
olvídate, ya estamos otra vez en lo mismo. Entonces, ahora no estamos diciendo qué es el querigma en sí, aunque sí, ¿verdad? El encuentro personal es un acontecimiento, es un hecho, bien, pero después lo vamos a desarrollar. Ahora simplemente, en este programa yo quiero dar los fundamentos del querigma. Y entonces uno descubre, porque dices, da el querigma, y muchísima gente al dar el querigma lo que está dando es una catequesis, una formación, una doctrina, ideas, formación en cultura, formación en Biblia, formación... Eso no es el querigma. Y eso cansa a la larga. Y eso aburre. Y entonces tienen derecho los hijos o las familias a decir, es que no tenemos tiempo para eso. Y tienen la razón. Es decir, es que se trata del querigma. Se trata de un encuentro personal con Dios vivo. ¿Bien? Y ahora vamos a ir hablando desde el documento Aparecida. ¿Qué es lo que nos dice? Pues empieza con estas palabras de Benedicto XVI. Miren, en definitiva, todos los primeros capítulos dan el punto de partida. Dice así: yo conozco a Jesucristo por la fe. Y eso es mi alegría. Yo conozco a Jesús por la fe, lo conozco, y es mi gozo. Yo le sigo como mi único camino, mi única verdad, mi única vida, por gracia de Dios. Y yo lo transmito, porque Dios manda, Dios me encarga que le dé a conocer y que le haga discípulos suyos a todas las gentes, que tomen este único camino, esta única verdad y esta única vida. Y eso es lo que dicen los obispos. Dicen, mira, el acontecimiento ha sido que conozco a Jesús, le sigo y le transmito. Y queremos, pues, contagiarles este hecho, este acontecimiento, de que cada uno conozca a Jesús. Conocer significa a una persona, ¿verdad? No se conoce a un animal o una planta, sino que se le analiza, se le estudia. Conocer, es decir, he tenido un encuentro personal, le he escuchado, he hablado con él, me he sentido amado, le he amado, y eso es mi alegría, y eso es mi gozo. Y yo le sigo, yo no quiero aprender nada de nadie más, sino de él. Para mí él es todo, y eso es lo que quiero comunicar, y eso es lo que quiero transmitir, para que la alegría que yo tengo la tengan todos, y la alegría de todos sea la alegría completa, porque no hay mayor gozo, mayor alegría que esta, y yo no me puedo callar, yo no puedo callarme esta gran noticia, este evangelio que estoy viviendo en mí mismo, ¿verdad? Entonces, esta es la clave del documento Aparecida. El documento fue más que una doctrina, fue un acontecimiento que se quiere transmitir. Es decir, parte desde el querigma. Y sin el querigma, pues no tendría sentido, si no entendemos el querigma. Y sigue diciendo después el Papa Francisco. Pero antes culminamos con el documento Aparecida, que nos dice así: el querigma se transmite primeramente en la familia. ¿Por qué? Porque los papás son los primeros transmisores en la fe y son los responsables de evangelizar, los primeros. Por eso, antes de hablar de la iglesia, de la diócesis, de la parroquia, habla de la familia como la célula principal de la iglesia. Por eso es tan importante. Expliquemos un poquito esto. Lo primero es la experiencia de encuentro personal con Jesús, su amor gratuito por mí, su compasión. Después ya vendrán obligaciones morales, religiosas, doctrina, formación, catequesis, mistagogía, todo lo que quieras. Pero sin que haya el querigma, pues no tiene sentido. Caeríamos en fariseísmo. Lo cumplo todo y cumplo la ley al pie de la letra, pero ni amo a Dios ni le conozco. Entonces, ¿qué sentido tiene? Ninguno. Sufres, obedeces,
te sometes a leyes, doctrinas, moralismos, sean blandos o sean crispados, como dice Benedicto XVI, pero en definitiva, cuando llegues cara a cara con el Señor, te dirá: no te conozco, no sé quién eres, no hemos hablado, no me has experimentado, no has vivido conmigo, no has estado conmigo. Qué tremendo, ¿verdad? Pero si he hecho milagros, sanidades, he expulsado demonios, sí, pero no te conozco. Amor quiero, conocimiento de Dios. Eso es lo más importante. Y claro, cuando tú conoces a Dios y le amas, no solamente cumples todos los mandamientos y la ley, sino que lo superas. Vas mucho más allá. Antes les dijo, pero yo les digo. Entonces yo voy a hacer caso al que amo. Y el que amo es Jesús, ¿verdad? Por eso siempre va mucho más allá. El Papa Francisco, en el Evangelio, en la alegría del Evangelio, Evangelii Gaudium, nos dice lo siguiente, porque él es el que desarrolla más específicamente el sentido del querigma. Dice así: el querigma es principal. Principal en el sentido de que es lo primero y fundamento o cimiento de todo lo demás. Significa que si tú no tienes un piso por donde caminar, pues te caes al abismo. Bien, ya puedes tú edificar tu casa, y que sea bien bonita y bien lujosa, pero si está sobre arena, cualquier dificultad o problema lo tumba. La roca es el querigma, ¿verdad? La roca es este encuentro personal con Jesús. Bien. Querigma y observancia de lo que el Señor indica como respuesta a su amor en el amor de unos a los otros. Esto es un camino de crecimiento en el amor. El querigma hay que escucharlo y hay que volverlo a escuchar constantemente, de diversas maneras, de una o de otra forma. Porque responde, dice el Papa Francisco, al anhelo de infinito que hay en todo corazón humano. Por lo tanto, el querigma es el inicio de la vida cristiana. El inicio de la vida cristiana no es imposición de la verdad, que es lo que hacen las sectas protestantes, sino el querigma apela a la libre voluntad humana. El querigma en definitiva es: Dios sale en tu encuentro, te mira fijamente y te pregunta: ¿me amas? Ahí no se impone, sino que es un llamamiento a la libertad. ¿Me amas? Nadie puede ser obligado a amar. Es un llamamiento a la libertad. Y esa llamada tiene que ser hecha con alegría, estímulo, vitalidad, integridad armoniosa, cercanía, apertura al diálogo, con paciencia, con acogida cordial. No es condena. Es que si no te vas a condenar, ya es amenaza, ya no tiene nada que ver, ¿verdad? La vida cristiana no empieza con miedos, ni con imposiciones. Si no, se va a reducir pues a una doctrina, a una filosofía. Bien, dice el documento en el número 164. Hemos redescubierto que también en la catequesis tiene un papel fundamental el querigma, o el primer anuncio. Debe ocupar el centro de la actividad evangelizadora y de todo intento de renovación de la Iglesia. El querigma es trinitario, es decir, parte del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El querigma es como el fuego del Espíritu que se dona en forma de lenguas y nos hace creer en Jesucristo, que con su muerte y resurrección nos revela y nos comunica la misericordia infinita del Padre. En la boca del catequista vuelve a resonar siempre el primer anuncio. ¿Cuál es? Escuchemos, porque aquí da Francisco un ejemplo de querigma bien bonito. Y esto es el querigma. Fíjense que os lo voy a decir en menos de 10 segundos. Dice así: Jesucristo te ama, dio su vida para salvarte y ahora está vivo
a tu lado cada día para iluminarte, para fortalecerte, para liberarte. Eso es el querigma. Jesucristo te ama, dio su vida para salvarte y ahora está vivo a tu lado cada día para iluminarte, para fortalecerte, para liberarte. Fijémonos, no lo aprendamos de memoria y lo repitamos porque entonces ya hemos perdido, ya se convierte en doctrina, en formación o en catequesis. No. Es un acontecimiento, es decir, yo siento y experimento el amor de Jesús hoy, aquí y ahora. Un amor que llegó a dar su vida por mí, para salvarme. Y ahora está vivo. Y yo lo siento vivo a mi lado cada día, en cada momento, en cada situación, en cada circunstancia. Él se ha convertido en mi amigo, en mi compañero, y me ilumina. Yo aprendo de él. Me fortalece, me da fuerza para seguir adelante. Y ya no busco que el otro me ilumine, que el otro me dé fuerza. No, ahí está él. Y me fortalece y, en definitiva, para liberarme. Esto es el querigma, es la buena noticia. Eso no significa que está al comienzo y después se olvida. Ya está, ya no, a mí ya me predicaron el querigma y ya se acabó. No, ni siquiera se puede reemplazar por otros contenidos que lo superan. Sino que es el primero, es principal, dice él, en un sentido cualitativo. Cualitativo significa calidad, es decir, que es lo más importante, es principal, porque es el anuncio principal, ese que siempre hay que volver a escuchar. Siempre hay que volver a escuchar. Por eso empezamos la escuela de la palabra con el querigma. De diversas maneras. Por lo tanto, no tiene que ser siempre así, como acabo de leer. Yo ya lo he aumentado un poquito. Hay que decirlo de diversas maneras. De formas distintas. Por eso cada domingo yo doy un ejemplo de querigma, de forma distinta, para pues que no sea como una fórmula, como hacen los protestantes: acepto a Cristo en mi corazón, ya soy salvo, punto, se acabó. Eso es el querigma. Acepto a Cristo, sí, tu abuela. No puede ser. Eso no tiene nada que ver con el querigma, no es una fórmula. Por eso no podemos decir, mira, el querigma es esto y esto y esto, dilo y ya se acabó. No es una fórmula, no es magia. Es un acontecimiento. Hoy, aquí y ahora, ¿sí? Dios se me presenta de nuevo y me dice: te amo, estoy contigo para acompañarte en tu vida, para liberarte, para iluminarte, para fortalecerte y para liberarte y para llevarte conmigo a la eternidad, ¿sí? Y hoy, aquí y ahora se cumple. ¿Escuchas? Listo. Eso es el querigma. Pero lo tienes que volver a escuchar constantemente, de diversas maneras, de diversos modos. ¿Bien? Por eso sigue diciendo, hay que volver a escuchar de diversas maneras, y ese que siempre hay que volver a anunciar, de una forma o de otra, a lo largo de la catequesis. No, ahora estoy en catequesis. No. El querigma siempre, principal, en todas sus etapas de la catequesis, de la formación que se da y momento. Por ello también el sacerdote, como la Iglesia, debe crecer en la conciencia de su permanente necesidad de ser evangelizado. Ser evangelizado significa eso, escuchar de nuevo el querigma. Evangelizar significa eso, lo primero, el querigma. Bien, como nos indicaba el Papa Benedicto XVI, la escucha de la palabra de Dios, porque por la palabra de Dios nacemos a la vida, el germen incorruptible, e inmediatamente el querigma. Que tiene que durar eso, 2-3 minutos. Si dura más, es porque se ponen adornos. Pero cuidado, que los adornos no oscurezcan el querigma, la principalidad del querigma. Esto es importante. No, pero es que también hay que dar una catequesis. No. Aquí es el querigma lo fundamental, y es en eso. Es que ya lo he dicho. No, es principal. Y hay que decirlo constantemente. Bien. En el número 165 de la Alegría del Evangelio, el Papa Francisco nos vuelve a repetir: no hay que pensar que en la catequesis el querigma es abandonado
en pos de una formación supuestamente más sólida. No, es que el querigma ya está, eso es una emoción, eso es un sentimiento a osadas. Ahora voy a dar una formación sólida. Cuidado, cuidado, no hay que pensar así, ¿eh? Nada hay más sólido, más profundo, más seguro, más denso, más sabio que el querigma. ¿Ok? Eso es lo primero. ¿Qué pasó acá en Almolonga? Se dio muchas catequesis, muchas formaciones sólidas y al final ¿qué pasó? Esos que recibieron las formaciones hicieron pastores para ganar pistos. ¿Por qué? Porque no tuvieron un encuentro personal con Jesús. Y se piensan que la doctrina y el que sabe es para poder oprimir y humillar a otros. Ya puedes saber toda la Biblia, todo el catecismo, toda la doctrina, pero si te falta el amor, si te falta el querigma, de nada te sirve. Ah, pero es que hacen milagros, expulsan demonios, profetizan y convierten multitudes. ¿Ya casi toda Almolonga son protestantes? Sí, pero el Señor te dirá, apártate de mi vista, no te conozco, no te conozco. Por lo tanto, es lo que falta aquí, un encuentro personal con Jesús, el querigma. Esto es lo fundamental y esto es lo más importante. Y cuidado con la tentación de decir, es que hay cosas más sólidas. No, no hay cosas más sólidas. Toda formación cristiana es, ante todo, es decir, primero de todo, repite constantemente la palabra principal. Toda formación cristiana es, ante todo, profundización del querigma, que se va haciendo carne cada vez más y mejor, y que nunca deja de iluminar la tarea de la catequesis o de la formación. ¿Bien? Permite comprender adecuadamente el sentido de cualquier tema que se desarrolle en la catequesis. Por ejemplo, yo estoy dando una catequesis respecto al estudio bíblico, y estamos desde el Éxodo, estamos con el Génesis, ¿verdad? Pero si yo no refiero constantemente el estudio de Biblia para lo que sirve, para un encuentro personal con Dios, pues es basura, de nada te aprovecha. Pero es que es inteligencia de ángeles, de nada vale, de nada sirve si no hay amor, si no hay el querigma, si no hay un encuentro personal. Por lo tanto, el Génesis, ¿para qué es? Dios te da el porqué y el sentido de tu vida, de cada momento y circunstancia. Ah, pero esos son emocionalismos. No, eso es principal. Si tú sabes mucho del Génesis y muchas cosas, pero no te lleva a un encuentro personal con Dios, pues de nada te sirve. ¿Bien? Es el anuncio que responde al anhelo de infinito que hay en todo corazón humano. Yo necesito un porqué, un sentido, que cada momento, circunstancia de mi vida sea guiado, iluminado, protegido y liberado por Dios, que está a mi lado y que camina a mi lado. Por eso, y aquí viene algo interesante para también aprender a dar el querigma, que exprese el amor salvífico, liberador de Dios, no obligaciones morales y religiosas. No, pero también hay que decir los mandamientos. Después, con la catequesis, la formación de la escuela de la palabra, al final lo dices, pero aquí no, Aquí un querigma no es para regañar, no es para dar miedo, no es para amenazar con el infierno, no es para decir tus obligaciones morales y religiosas son, no. Es, pues eso, gratuitamente. Dios te ama, te amó, dio su vida por ti. Eso es un anuncio, es la alegría del Evangelio, ¿verdad? Y sigue diciendo, que no imponga la verdad. Pero es que es la verdad y la verdad se puede imponer. No, el querigma no puede imponer la verdad, porque la verdad es el amor. Y tú no puedes imponer el amor. El amar es libre y gratuitamente. Y que apele a la libertad. Yo suelo decir muchas veces cuando doy el querigma, mira, si te da la gana, te puedes encontrar con la persona de Jesús, si quieres. ¿No quieres? Bueno, no haces caso, no escuchas, lo tomas como palabra humana, como una opinión, crees más importante otras cosas.
pues allá tú, ¿verdad? ¿Por qué? Porque este anuncio apela a la libertad de la persona, y solamente si quiere. Si no, pues no. Y que posea notas de alegría, estímulo, vitalidad, integralidad armoniosa, que no reduzca el anuncio a unas pocas doctrinas, más de razón, filosóficas, o más que del evangelio en sí mismo. Esto exige al evangelizador ciertas actitudes que ayudan a acoger mejor el anuncio: cercanía, apertura al diálogo, paciencia y acogida cordial que no condena. Y después, en el número 166, habla sobre la mistagogía, es decir, es la explicación del querigma. Nunca es, bueno, dejemos al lado el querigma y ahora vamos a la formación más sólida. Nunca hemos de caer en esa tentación. ¿Bien? Por lo tanto, el querigma puede ser expresado de muchas y distintas maneras. Por ejemplo, vamos a ver cómo nos lo expresa cuando Pablo en Gálatas 2, versículo 19 y 20, qué es lo que nos dice. Y vamos a ver cómo Pablo habla de una experiencia personal para hablar del querigma. Bueno, dice: en efecto, yo por la ley he muerto a la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy crucificado, y no vivo yo, sino que es Cristo quien vive en mí. La vida que vivo al presente en la carne, la vivo en la fe del Hijo de Dios, que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Por lo tanto, no se trata de ley, no se trata de cumplir con una serie de obligaciones. He muerto a la ley, y ya no soy yo, es Cristo quien vive en mí. Es decir, vemos una orientación y un horizonte definitivo en Pablo. Y dice, y la fe que vivo al presente no es la fe de que acepté a Cristo en mi corazón y ya soy salvo. No. La vivo en la fe del Hijo de Dios que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Es una experiencia personal. Y es una experiencia no de ley, de normas, de obligaciones religiosas, morales, sino amorosa. Me amó. Y eso se siente, se experimenta o no. Me amó. Y se entregó a sí mismo por mí. Por lo tanto, mi vida la vivo ya para Él. No soy yo, es Cristo el que vive en mí. ¿Bien? Entonces, esta es la clave. También lo podemos ver en Filipenses, capítulo 1, versículo 21. ¿Bien? Entonces, ahí nos habla claramente también cuál es el sentido y el significado, el horizonte de la vida y la orientación que tiene Pablo. Pues para mí la vida es Cristo y la muerte una ganancia. Ahí está. Para mí la vida es Cristo y la muerte una ganancia. Y sigue diciendo en el 22. Pero si el vivir en la carne significa para mí trabajo fecundo, no sé qué escoger. Me siento apremiado por las dos partes. Por una parte deseo partir y estar con Cristo, lo cual ciertamente es con mucho lo mejor. Más por otra parte, quedarme en la carne es más necesario para vosotros. Ahí está, es decir, mi horizonte es estar con Cristo. Por lo tanto, para mí la muerte es una ganancia. Con mucho, lo mejor es estar con Cristo. Pero, si tengo que quedarme acá, pues sufriendo por Cristo, combatiendo este combate y luchando en la evangelización para poder transmitir, pues adelante, ¿verdad? Todo es por Cristo, todo es por su evangelio. Hay una orientación completamente nueva.
Uno puede decir, bueno, pero esto entonces sería para los consagrados, para los religiosos. No, 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 estamos muy equivocados. Es para todos. Y sobre todo esta misión empieza con los fieles cristianos laicos. El horizonte de tu vida para el laico también es Cristo. ¿Cómo que no? El horizonte de vida para el laico es otro, no tiene nada que ver con... Pero ¿quién eres tú para decir eso, verdad? Yo hasta hace poco sacerdotes de por acá, de por el centro, me decían eso. Es que no todos están llamados a ser discípulos de Jesús. Y yo digo, ¿qué? Antes del documento Aparecida, ¿verdad? Porque ahora ya tienen que retractarse. Pero así me decían, es que no todos, y los fieles laicos no están llamados, así me decían, no están llamados a ser discípulos de Jesús. Y yo digo, ¿y tú para qué eres sacerdote? Y cuando tú bautizas a un niño, ¿qué le haces? No, pero es que ellos se tienen que dedicar a otra cosa, no a Jesús. Y yo digo, pero qué barbaridad, ¿no? Qué barbaridad. Es decir, si una persona ha tenido un encuentro personal con Jesús, lo tiene que comunicar, y a todos, y hay que hacer de todos discípulos de Jesús, a todas las gentes, tienen el derecho también de gozarse en este horizonte, y orientar toda su vida a Cristo, vivir por Cristo, con Él y en Él todas las situaciones y circunstancias que vive. ¿Bien? Entonces, volvemos un poquito al principio. ¿Cuál es la prueba de que realmente estamos dando bien el querigma? Pues que ya mi vida no es para mí, sino mi vida es seguir a Jesús, aprender de Él. Yo ya no hago nada por mi cuenta, sino lo que Jesús me dice que haga, porque Él es mi amigo, es mi compañero, y ese Jesús es Dios, es el Hijo de Dios. Es lo que significa: Jesús murió y resucitó para ser Señor de vivos y muertos, pero eso hay que concretarlo, para ser mi Señor, para ser el Señor de cualquier cosa que digo, para ser el Señor de cualquier cosa que hago, para ser Señor de cada momento y circunstancia de mi vida, porque este es el horizonte que se me abre nuevo, estar con Cristo, y la muerte es una ganancia, ¿verdad? Este es el horizonte. Entonces tengo que orientar toda mi vida en el camino que Jesús me traza, y el camino que Jesús me traza no es un camino de tener más, de poder más, de saber más. Esa es la codicia y avaricia protestante, no, sino el camino que Jesús me traza es de amar gratuitamente, y aprender a amar así, de gratis, como Él ama. Amar sintiendo compasión, y amar con un amor sacrificado del que entrega su vida. El Señor no ha venido a quitarme la prueba o el sufrimiento, de ninguna manera. El Señor ha venido a enseñarme a enfrentar las dificultades, los problemas, las pruebas y los sufrimientos, para salir vencedor. ¿Y cómo se enfrentan estas situaciones? Con amor, con amor. Así me enseña. Por eso, el querigma hace que el Evangelio no sea un sombrero en mi vida, que está bonito, pero me lo quito cuando sea, porque hay otras cosas también importantes. El Evangelio no es un apéndice, no es un prólogo, no es una ética, no es algo interesante, no, es que constituye mi vida. Para mí la vida es Cristo, es decir, ya no vivo yo, sino que es Cristo quien vive en mí. ¿Por qué? Porque es con Él con el que estoy, de una forma permanente. Por eso el Señor nos dice: manténganse en mis palabras, permanezcan en mi amor, ustedes serán mis amigos si hacen lo que yo les digo. No hay mayor amor que dar la vida los unos por los otros. Por lo tanto, esto sería el fundamento del querigma. En el próximo programa vamos a hablar de ejemplos de querigma, ¿verdad? Y para ir profundizando esto. Pero lo que yo no puedo decir, el querigma es esto, esto y esto y esto, hazlo. No se puede, tiene que ser de diferente forma. ¿Por qué? Porque el acontecimiento es un acontecimiento, y el acontecimiento no soy yo quien lo provoco.
ni mis palabras, ni mi predicación, sino que el acontecimiento lo provoca Dios, que sale a tu encuentro, te habla y te ama. Entonces yo simplemente soy como el amigo del novio, como Juan el Bautista, que presentó, ahí está el novio, ¿verdad? Ahí lo tienes presente, lo oyes, y yo simplemente te hago conciencia, mira que está a la puerta llamando, está a la puerta de tu oído, está a la puerta de tu corazón, escúchale, pero yo no puedo obligar, será la libertad de la persona, y para eso servirá el momento de silencio que hacemos después del querigma, para que sea la palabra, dice Benedicto XVI, la palabra escuchada es el Espíritu Santo que habita en el corazón de la persona, la que va a hacerla crecer, y la que va, el Espíritu Santo, porque es fuego, ¿verdad?, va a ir transformando el corazón de las personas. Algunos será en el primer querigma que escuchan, ¡pum!, se les abren los ojos. Otro será, pues, en 20, 30 años después de haber escuchado el querigma, ahora, ¿verdad? No es que Dios no ha querido, no, es que es el tiempo de Dios, dicen protestantes o carismáticos. No. Es cuando tú abres tu corazón. Y eso Dios no te puede obligar. Será si tú quieres. Si tú quieres. ¿Sí? Es decir, si muestras un poquito de amor, aunque ese abrir el corazón también es obra de la gracia, pero la gracia no se impone a la libertad. Espera a ver el Espíritu Santo, a ver cuando tú das un huequito en tu corazón, ¡chac!, ahí se mete. Es decir, no se impone. Pero que tu corazón se abra a Dios también es una gracia de Dios. También es una gracia de Dios. Y nosotros, como predicadores, somos simplemente cooperadores del Espíritu. Ahí está. Por lo tanto, es bien importante, pues en cada escuela de la palabra que hacen en sus casas, en sus familias, entender esto, lo principal, ¿verdad? Quizás es un poco difícil de comprender, entender, pero yo creo que está muy claro. Es decir, el Evangelio se ha reducido a todas estas cosas que hemos dicho, ¿verdad? Y esto es terrible, porque si no hay un encuentro personal con Jesús, pues ¿para qué la Iglesia? No sirve para nada. La Iglesia es una comunidad en salida para estimular a un encuentro personal con Jesús. No hay encuentro personal con Jesús, entonces ¿qué va a haber? Estructuras de liturgia, de coros, de hermandades para la devoción fragmentada, que si San Pedro, que si el Sagrado Corazón, que si el coro tal, el coro cual, que si la liturgia, que si un esquema impresionante, ¿verdad? O un decir es que yo soy más progre, y decir, no pasa nada, Dios lo perdona todo, Dios nos quiere en nuestro pecado, o yo soy crispado y digo no a eso, no al alcohol, no a tal lo que fuera. Es decir, eso cansa, y eso hace que la fe, que es un encuentro personal con Jesús, se vaya muriendo cada día, y se vaya perdiendo la fe. Entonces esto es muy importante, la clave de poder entender los fundamentos y cimientos. Bien. Entonces, si hay preguntas, comentarios y dudas, los pueden hacer. También hemos venido escuchando algo también tal vez muy chistoso. Por ejemplo, como muchas veces usted siempre, el querigma que es, pues es tener un encuentro con Cristo. Entonces, a veces se piensa, se cree que tener ese encuentro con Cristo es pues algo que va a pasar en ese momento. Se va a aparecer o algo que tiene que pasar. Y entonces se cree, pues cuando se dice es que es tener un encuentro con Cristo, pues se cree que en ese instante pues se va a mover el techo o va a haber una luz o algo, ¿ya? Cuando pues prácticamente pues definitivamente pues no es así, ¿no? Entonces también esto sería para saber que no esperen a que vaya a pasar o que vayan a sentir algo en ese momento. Entonces yo diría que sí. Sí, tiene que pasar y pasa en ese momento. Es decir, el querigma es hoy, aquí y ahora acontece el encuentro con Jesús. Bien, podemos por ejemplo ir al Evangelio según San Juan, en el capítulo
14, dice claramente, así, versículo 23, y vamos a ver dónde está, dice: Jesús le respondió: si alguno me ama, escucha mi palabra, mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada en él. El que no me ama no escucha mi palabra, y la palabra que escuchan no es mía, sino la del Padre que me ha enviado. Por lo tanto, si yo escucho la palabra que se da en el anuncio del querigma y amo a Jesús, fíjense, mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada en él. Este es el acontecimiento. Este es el acontecimiento. Entonces, el acontecimiento no es un acontecimiento tipo carismaniático, protestante, que se mueven, que hay terremotos, que hay cosas raras, extrañas, que de repente uno que está enfermo se pone sano y tal, lo que fuera. No. El acontecimiento es el que dice Jesús, ¿verdad? El que escucha mi palabra y me ama, me manifestaré a él, ¿verdad? Y el problema surge así: ¿por qué te vas a manifestar a nosotros y no al mundo, y no a la gente? Si se manifestara al mundo, pues sería tipo Satanás, cuando le dice Jesús: convierte las piedras en pan, tírate del alero del templo, o toma todos los reinados de este mundo, ser Señor, señores y Rey de reyes, haz milagros, o lo que pedían los fariseos, ¿verdad? Señales prodigiosas, y uno dice: ah, bueno, entonces ya no tengo más remedio que tener fe. Jesús nunca hace eso, ni cae en la tentación. ¿Por qué? Porque no quiere obligar a la persona. Porque si se manifiesta así, se impone. Entonces ya no tengo más remedio que creer. Si Dios se me presenta y no hay más remedio. O crees. Pero en cambio, Jesús respeta nuestra libertad. Y por eso dice: el que escucha mi palabra y me ama, me manifestaré a él. Pero a quien no escucha mi palabra y no me ama, pues no me voy a manifestar a él. Por lo tanto, es un acontecimiento, y el acontecimiento se da mediante la escucha de la palabra. Por eso el mismo Pablo dirá: la fe, ¿de dónde viene? La fe viene por el oído, por la escucha de la palabra. Es decir, la fe no viene por los ojos, que es lo que predican protestantes y carismáticos, el ver milagros y tal. Mira, todas las gentes de Tiro, de Cafarnaúm, que han visto los milagros de Jesús, pero no se han arrepentido, no se han convertido. Si se hubieran hecho estos milagros en Gomorra o en Nínive, se hubieran convertido rápido, pero ustedes no. Entonces Jesús ahí dice: no, yo no me quiero imponer con milagros. Y aunque vean un muerto resucitar, no van a tener fe, no van a creer. O sea, de todas maneras, Jesús quiere que sea por amor, por la escucha de su palabra, ¿verdad? Porque la fe viene del oír, del escuchar. Bien, entonces esto es bien importante, pues reconocer como el mismo Pablo, creo que está en Romanos, bien, ahorita no encuentro la cita bíblica, pero ahí está, la fe viene por el oír, y tienen que ser los apóstoles, es decir, por la necedad de la predicación, Dios ha querido salvar a los hombres, porque la predicación es una necedad, por escuchar, en el escuchar. Entonces, quien escucha esto no como palabra humana, sino como palabra de Dios, y ama a Dios, entonces Él se manifiesta. Por lo tanto, claro que sí que tiene que ocurrir un acontecimiento en ese momento. Y el acontecimiento es: mira, escuchas, amas, se te va a manifestar Dios. Pero Dios se te va a manifestar no externamente, dice Juan, sino internamente. Es decir, ya no soy yo, es Cristo quien vive en mí. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo derramados en nuestros corazones y habitan en ellos. Y eso es una labor de paciencia, de constancia, de perseverancia. Por eso es tan importante el querigma, ¿verdad?
hasta que Cristo habite por la fe en sus corazones. No descansaré. También otra cosa también que pasa, que sería muy bueno también que nos la explicara, que pasa que a veces nosotros como padres o aquí lo he estado viendo y decimos, es que no sabemos dar el querigma, no sabemos cómo es esto. Y fíjense cómo son las cosas, porque cuando hablamos de Jesús, pero cuando hablamos de Jesús en una forma de milagros, de algo que nos ha hecho a nosotros, y tenemos una bonita experiencia de esos detalles de Dios que hacia nosotros, y eso se lo transmitimos a la otra persona. Claro, esto no es el querigma, pero es decir, se los transmitimos con una fuerza. Es que mire, confíe en Dios, pídale a Dios y se le va a sanar, y lo hacemos de una forma, ¿ya?, que la persona a la final, sí, lo voy a hacer, y entonces, pero es decir, si eso lo cambiáramos a tener pues nosotros también un encuentro con Él, enamorarnos de Él, escucharle a Él, ¿ya?, pues cuando damos el querigma, pues de qué forma le vamos a dar, es decir, le vamos a hacer al otro, pues también, que escuche, ¿ya? Y ahí sí que, pues como decía el padre ahorita, dejar que Dios, pues, more en nosotros, pero es cuando se tiene una bonita experiencia, y esa experiencia, pues, ustedes la han tenido cuando, pues, estos detalles de Dios, pues, les ha ocurrido algo y lo transmiten al otro con una fuerza impresionante. Bien, entonces reiterar una vez más, la experiencia de Dios no es una experiencia de milagro, no es una experiencia de curación extraordinaria, ¿verdad? No es una experiencia de que se me apareció la Virgen o se me apareció el Espíritu como una llama de fuego y hubo algo en mi interior que me quemaba. Ay, ¿qué pasó? Pues que anoche comiste frijol y entonces pues te está entrando calentura, nada que ver, ¿no? Entonces no es eso, o sea, la clave está en el querigma, en el anuncio querigmático, es decir, en que el otro escuche: Jesús te ama y murió por ti, está contigo, quiere ser tu amigo y tu compañero en cada situación y momento de tu vida. Porque si la experiencia de Dios se reduce a una experiencia religiosa, entre comillas, de milagro, de sanidad, pues hoy qué bien, qué emocionado, pero después cuando voy a mi casa y tengo que amar a mi esposa o tengo que amar a mi hija, ahí no, ahí se acabó. Y después sigo emborrachándome. Mira, tu abuela, esa experiencia no vale para nada, no es el querigma. O sea, la prueba de que hay querigma, de que hay un encuentro personal con Jesús, es el amor que manifiestas. Y si no hay amor, si no hay caridad, disculpa, pero tú no tienes un encuentro personal con Jesús. Por ejemplo, en las cuestiones, yo no soy de juzgar, o sí, ¿verdad? Pero los protestantes dicen, es que yo tuve un encuentro personal con Jesús y tal, y después todo es codicia y avaricia, dices, no. La fe se prueba con obras. ¿Y tus obras qué son? Diezmos, ladrones, abusivos con sus hijos, machistas, hombres machos con sus mujeres, que obligan y regalan a sus hijas. Dices, no. Eso puede ser y es diabólico. Pero es que hay milagro. Sí, pero el diablo también puede hacer bajar fuego del cielo, dice el Apocalipsis. Entonces, cuidado. Por eso, en una escuela de la palabra siempre tiene que haber ese momento de fraternización. El querigma, el encuentro, el acontecimiento con Jesús, pues tiene que desembocar en un amor gratuito, compasivo y sacrificado. Si desemboca en un amor interesado, que te da igual los demás y los consideras malditos y tú bendecido, y eres incapaz de dar la vida en sacrificio, dar todos tus bienes, de negarte a ti mismo, no, ahí no hay querigma. Y aquí la gente no es cristiana, es religiosa, y no ha tenido un encuentro con Jesús, sino con dioses. Los dioses de los milagros, los dioses de la sanidad, los dioses espectáculo, ¿verdad? Y eso sí, y uno ahí, es que el Señor me hizo un milagro.
Bueno, puede ser, porque Dios hace milagros, ¿eh? Pero la prueba de que tú tienes fe, ¿eh?, es tu amor. ¿Desemboca en amor? Listo, creo en tu milagro. ¿No? No, que lo crea tu madre, pero yo no lo voy a creer, lo siento. Pero es que tenía cáncer y me sané. Bueno, pues, ¿y qué? El Señor no vino a hacer milagros. El Señor no vino a curar enfermos. El Señor vino a quitar el pecado y tú estás en pecado todavía. Por lo tanto, disculpa, pero no, tú no has tenido un encuentro personal con Jesús. Pero es que hay milagro. ¿Y qué? ¿Y qué? O sea, Jesús ha dicho muy claro, el que escucha mi palabra y me ama. ¿Y cuál es la prueba de que yo amo a Jesús? El amor entre nosotros. ¿No hay ese amor entre nosotros? Ahí no hay experiencia de Dios. ¿Eh? Entonces, cuidado, con protestantizar a la familia. Y decir, no, es que ahora el Señor va a hacer milagros, el Señor va a curar, el Señor va a manifestarse. No. Es una escuela de la palabra escuchada, palabra amada que es Jesús y palabra compartida. Y si no es una escuela de palabras, sino que es una escuela de milagros, entonces vete con los protestantes. El Señor te dirá, no te conozco. He hecho milagros, he expulsado demonios, he curado enfermos, he profetizado. ¿Eso qué es? Lo que hacen protestantes, ¿verdad? Pero no te conozco. O sea, ¿puede uno hacer milagros, expulsar demonios, profetizar sin conocer a Jesús? Ahí está, puede. Pero si no tienes amor, por muchos carismas que tengas y vengan del Espíritu, no eres nada y de nada te aprovecha. Entonces, cuidadito con eso. La alegría del Evangelio es otra. No es la alegría de que he recibido un milagro. No, es otra. Es la alegría de que no soy yo, sino que es Cristo quien vive en mí. Muy bien, pues muchísimas gracias por su atención. Ojalá hoy ha sido un poco duro en cuanto que es argumentación, pero el próximo martes hablaremos con ejemplos concretos de querigma, para no engañarnos, no equivocarnos. Es decir, todo querigma tiene que desembocar en seguir a Jesús pobre, humilde y manso de corazón. No desemboca en ser pobre, manso y humilde de corazón en mi vida concreta de mi familia. Ese no es el querigma cristiano. Tú estás escuchando el querigma diabólico. Esta es la prueba, y esta es la manifestación. Muchas gracias entonces por su atención. Nos seguimos viendo y escuchando. Pasaremos este programa también el miércoles a las 7 de la mañana.